Los Austrias del siglo XVII son Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Son los llamados Austrias menores. Protagonizaron la decadencia del imperio durante el llamado siglo de oro de las artes y las letras. Con Felipe III los asuntos de este poderoso imperio comenzaron a ser problemas graves y todavía se agrandan más en época de Felipe IV. Con Carlos II, monarca sin descendencia, se pone fin a esta dinastía. Veamos la época. Es una época de crisis económica, política y social, la del siglo XVII, con la pérdida definitiva de la hegemonía en Europa y con hechos destacados que podemos encontrar en estos ejes cronológicos de cada uno de los tres monarcas que hemos dicho. Bien, veamos en primer lugar el reinado de Felipe III, que reina entre 1598, es por tanto el último rey Habsburgo del siglo XVI, y 1621, hijo de Felipe II. En política exterior se caracteriza por la llamada Pax Hispánica o Paz Hispánica. Se fomenta siempre la vía diplomática para negociar con los demás reinos. Se firma, por ejemplo, con Inglaterra la Paz de Londres en 1604 y la tregua de los 12 años con los Países Bajos en 1609. Aunque hay que decir que España, durante su reinado, participará en la Guerra de los 30 Años, que va de 1618 a 1648, que es una guerra básicamente, o que empieza por una guerra entre católicos y protestantes, pero se luchaba también por el control de los territorios y las rutas marítimas y por el prestigio y poder. España se ve involucrada por su relación con los Habsburgo de Alemania, es decir, su relación familiar. En el Mediterráneo también se luchó contra los turcos por defender, lógicamente, los territorios mediterráneos. En política interior, el gobierno es el gobierno de los válidos o favoritos, que era una especie de ministro que actúa en nombre del rey, sirve de enlace de este en los consejos y era nombrado o destituido por el rey. Con este nombramiento se aleja de las decisiones políticas ordinarias el propio rey. Felipe III nombró al duque de Lerma y más tarde al hijo de este, el duque de Uceda. Se caracteriza a esta época por crisis financiera de la monarquía y reformas económicas que no dieron sus frutos por los elevados gastos de la corte, lo que llevó a la bancarrota de 1607, que es la imposibilidad de la Hacienda Real de pagar créditos a los acreedores, reconvirtiendo la deuda en juros, que son documentos en los que el rey juraba, de ahí el nombre, devolver la cantidad de dinero prestada a su acreedor con intereses. También se introduce la llamada moneda de vellón, que es una aleación de plata y cobre para sustituir a la moneda de plata de mucho mayor valor. Esto pues va a crear inflación, como luego veremos. Además, se expulsa a los moriscos en 1609. Al considerar falsa su conversión al cristianismo, se les consideraba aliados de los turcos y los piratas berberiscos que tanto atacaban los puertos mediterráneos y, por supuesto, las naves. Numerosas comarcas con esta expulsión se despoblaron, básicamente en Valencia y Aragón. Fueron expulsados y se marcharon al norte de África. Y ahora ya llegamos al reinado de Felipe IV. Felipe IV, que reina entre 1621 y 1665. Hay que decir que fue un monarca bastante promiscuo. Cuentan aquí los amoríos con la Calderona. Subió al trono en 1621 con 16 años y estuvo bajo la tutela de su preceptor, don Gaspar de Guzmán, más conocido como el conde duque de Olivares, que asumió luego el papel de valido del joven rey. Son famosos los proyectos de reforma para mejorar la situación interna y externa de la monarquía. Es lo que se conoce con el nombre de las reformas de Olivares. La reanudación de la política exterior ofensiva en Europa exigía la aportación de importantes sumas de dinero a una hacienda real que, como ya hemos dicho, desde la época de Felipe III e incluso de Felipe II, estaba en bancarrota prácticamente, en crisis crónica. Olivares planteó una reforma financiera y militar. Hasta entonces, el principal esfuerzo económico y humano para la defensa de la monarquía lo había efectuado Castilla, que prácticamente se encontraba empobrecida. Y Olivares planteó la llamada Unión de Armas en 1625, un ejército permanente de 140.000 hombres sostenido por todos los reinos
en función de su población y riqueza. Estas reformas se inscribían en un plan más amplio que pretendía unificar políticamente al imperio, suprimiendo las diferencias forales y repartiendo por igual cargas y beneficios entre todos los territorios que conformaban la corona. El plan buscaba crear una estructura más centralizada del Estado y más fácil de gobernar. Contó, por supuesto, con la oposición de distintos reinos. A pesar de todas las reformas a lo largo de su periodo de gobierno, se sucedieron también bancarrotas, en concreto 4, desde 1627 hasta 1662. Y se produjo la llamada crisis de 1640. Esta crisis fue un periodo ya de crisis general de la monarquía. En concreto, en Cataluña, los sucesivos intentos de la corona por lograr la aprobación de las Cortes del proyecto de unión de armas fracasaron. El problema fiscal fue transformándose en una cuestión política que se agravó por la guerra con Francia en 1635 y Cataluña se convirtió en frente de batalla. Olivares exigió al rey no pagar la manutención de las tropas que luchaban en la frontera contra los franceses y en junio de 1640, el día del Corpus, se produjo la revuelta llamada Corpus de la Sangre, en la que fue asesinado el rey por los segadores, el segadors. Los sublevados buscaron el apoyo de Francia, que envió tropas al territorio. La prolongación del conflicto y los perjuicios de la presencia francesa favorecieron la rendición de Barcelona, no sin antes la derrota de Montjuïc por los franceses a los castellanos, y finalmente con esta ocupación de 1652 supuso la aceptación de la soberanía por parte de Felipe IV. De Felipe IV, es decir, nuevamente formaban parte de la corona castellana o de la monarquía hispánica, como si queremos. En Portugal, en cambio, el proyecto se puso también desde un primer momento en contra del proyecto de la unión de armas. Se añadían también las dificultades para proteger al imperio portugués de los ataques portugueses y además la nobleza y la alta burguesía portuguesa pues también se quejaban de que los cargos principales lo tenían siempre los castellanos. Esta revuelta fue dirigida en torno al duque de Braganza, quien se proclamó rey de Portugal con el nombre de Juan IV y con el apoyo de Inglaterra y de Francia. Los intentos de Felipe IV por recuperar Portugal fracasaron. Otras rebeliones y conspiraciones, estas fracasaron todas, fueron las de Andalucía, Nápoles y Sicilia. Las rebeliones de la década de 1640 hicieron fracasar la política del conde duque de Olivares, quien se tuvo que retirar ya en 1643. En cuanto a la política exterior de Felipe IV, podemos decir que se caracterizó por la agresividad y el reinicio de la guerra con las Provincias Unidas, que se implicó de lleno en la Guerra de los 30 años, y ambos conflictos estuvieron relacionados y llevaron también a la guerra contra Francia. La Guerra de los 30 años, que entró como aliada de los Habsburgos austriacos o de alemanes en su lucha contra los protestantes germánicos, a los que apoyaban Dinamarca y Suecia. También esto estuvo enlazado con la guerra contra las Provincias Unidas, que se reanudó tras la tregua de los 12 años, en 1621. El temor de Francia a una posible hegemonía de los Habsburgo impulsó también a apoyar a los protestantes. La intervención francesa provocó el descalabro español, que se materializó en dos grandes derrotas militares, la batalla de las Dunas y la batalla de Rocroi. Por primera vez, los 2/3 españoles fueron derrotados. La paz de Westfalia en 1648 puso fin al conflicto, aunque España continuó luchando con Francia. Hay que decir que la paz esta de Westfalia supuso que España reconociese la independencia de las Provincias Unidas y con ella el final de la hegemonía de los Habsburgo en Europa. Con Francia se firmó mucho más tarde, 11 años después, la paz de los Pirineos. Francia obtuvo una parte de todo el Rosellón y la Cerdaña, que eran regiones que estaban
sur de los Pirineos, en la frontera con Francia, y además algunas plazas fortificadas de Flandes y Luxemburgo. También algunas concesiones comerciales en América. Es muy importante esta paz de los Pirineos porque se concierta el matrimonio del rey francés Luis XIV con María Teresa de Austria, hija de Felipe IV. En el futuro, pues en la descendencia aparecerá un rey de España que será Felipe V ya en el siglo XVIII. Otro de los objetivos fundamentales de la monarquía era la defensa del tráfico marítimo con América, interrumpido con frecuencia por ingleses y holandeses, por ataques piratas, eso sí. Ello obligó a mejorar los recursos de la Armada y fortificar los principales puertos americanos. Las dificultades financieras y las derrotas debilitaron la defensa del imperio, especialmente en las colonias portuguesas, como ya hemos dicho, y aparecen nuevas potencias europeas, aparte de Francia a nivel territorial. Inglaterra y Holanda serán las grandes potencias económicas y marítimas del momento. Y llegamos al reinado de Carlos II, que reina entre 1665 y 1700. Carlos II accedió siendo un niño al trono, por lo que su madre, Mariana de Austria, fue regente. Además era un rey enfermizo, estaba incapacitado para gobernar en un primer momento, y durante su reinado el gobierno recayó en otros regentes, validos o ministros. El poder del Estado se fue diluyendo bastante, se fueron privatizando muchas funciones y aprovechando todo ello, pues la aristocracia consiguió más privilegios y la Iglesia también. Aunque mejoró la economía, las revueltas sociales no desaparecieron. Destacan en este sentido en Valencia la denominada Segunda Germanía, y era una revuelta antiseñorial que fue sofocada rápidamente. En Madrid se produjo también el motín de los gatos por el alza del precio del pan. En política exterior, la monarquía hispánica perdió diversos territorios europeos, sobre todo a manos de Francia, destacando el Franco Condado, que fue cedido a Francia, y ocurrió, pues, lo más importante probablemente del periodo son el problema de la sucesión. Era estéril Carlos II y entonces, pues al no tener hijos, hubo dos candidatos vinculados a la familia, que eran Felipe de Anjou o Felipe de Borbón, candidato francés, y que era nieto de la hija mayor de Felipe IV, y Carlos de Austria, candidato de la línea alemana de los Habsburgo. Finalmente, a la muerte de Felipe V, será Felipe de Anjou el que obtenga todo esto. Hay que decir que el reinado de Carlos II siempre se ha dicho que era un reinado nefasto para la historia de la monarquía española, para la historia de España, pero no fue así. Es decir, a partir de 1680, gracias a determinadas reformas que introdujeron sobre todo el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa, pues comienza a terminar, o se ven ya signos que hacen ver el final de la crisis económica de España del siglo. En todo caso, esta es una corriente historiográfica más actual que la tradicional. Y con esto terminamos el reinado de los Austrias menores en el siglo XVII.